Y hasta este capítulo hemos estado observando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y también, como vimos la semana pasada y semanas anteriores, el Señor ha hecho un anuncio de su muerte por 3 ocasiones, revelando situaciones diferentes en cada anuncio. Ahora el Señor Jesucristo se encuentra en un pueblo cruzando el río del Jordán, en el camino ya hacia Jerusalén. Como vimos anteriormente, el Señor afirma su rostro con seguridad en lo que Él está haciendo y cumpliendo la obra que le fue encomendada por el Padre a venir a realizar, y Él con valor y con determinación se dirige hacia Jerusalén, no sin antes, al cruzar el río Jordán, pasar por este pueblo o ciudad conocida como Jericó. ¿Sí? Así es que vamos a hacer lectura del pasaje de Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al salir de Jericó, le siguió una gran multitud. Y he aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más aún, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús, los llamó y dijo, ¿qué queréis que yo os haga por vosotros? Ellos le dijeron, Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor, y por la oportunidad que nos das una vez más de abrir tu palabra, Señor. Pedimos que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y produzca el efecto para el cual tú la has dejado aquí, Señor, para que penetre, redarguye, quebrante, Señor, y nos haga volver a ti, Señor. Te damos gracias en este día. Pedimos que todo se haga con orden, con devoción, sabiendo que eres tú el único Rey soberano, el único Dios vivo y verdadero en el cual nosotros podemos confiar. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Bueno, como les decía, este relato, este pasaje se encuentra ya en la dirección de nuestro Señor Jesucristo hacia la ciudad de Jerusalén. No sin antes, como les decía, pasar por este pueblo, esta ciudad, Jericó. Jericó era una de las ciudades más antiguas que había en Palestina. Si recordamos un poco lo que es el Antiguo Testamento, esta ciudad fue la primera ciudad conquistada por los israelitas cuando cruzaron el Jordán en manos de Josué. ¿Sí? Era una ciudad ya reconstruida, ya modernizada tal vez y próspera. ¿Sí? Estaba situada al oriente del Jordán, y para ir a Jerusalén por ese lado del Jordán tenían que cruzar por esta ciudad de Jericó. ¿Sí? Ya sea que cruzaban caminando por las partes no muy profundas del río al poder cruzar y llegar a Jericó, o por las partes más profundas a través de barcas pequeñas para cruzar el río. Recordemos que estamos ya en la etapa final del ministerio de Jesús y se acerca una fiesta muy importante para Israel, que es la fiesta de la Pascua. Por lo tanto, cuando habla el versículo 29 de la presencia de una multitud, podemos también referirnos a una multitud de peregrinos que también iban hacia Jerusalén para celebrar las fiestas de la Pascua. ¿Sí? Y estos peregrinos también, de igual manera, hacen un alto en esta ciudad para reponer sus fuerzas, para reponerse, ya que para llegar a Jerusalén quedaba aproximadamente
un día de camino. ¿Sí? Y si nosotros vemos los pasajes paralelos de este pasaje en Marcos y en Lucas, nos vamos a encontrar también que en Lucas 19, versículo 1 al 28, el Señor se hospedó también en esta ciudad en una casa de un hombre bajo de estatura, conocido como Zaqueo. ¿Sí? Jesús sabe a lo que él había venido y tiene una determinación fuerte por cumplir esa voluntad. Quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 9, 51. Dice Lucas capítulo 9, versículo 51, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí vemos, el Señor viene decidido, él tiene una decisión fuerte en su corazón de ir a Jerusalén, a pesar de los 3 anuncios que él había hecho, en el cual tuvo oposición por parte de los discípulos, principalmente por Pedro, de tratar de no llegar a esas circunstancias. Él tiene una determinación firme, fuerte, decidido a ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque esa decisión y lo que iba a acontecer en esa ciudad era de vital importancia también para nosotros. ¿Sí? Vemos el pasaje del versículo 29, al Señor siempre, desde el inicio de su ministerio hasta hoy, siempre lo ha seguido una gran multitud. Siempre ha habido personas que siguen a Jesús. En este caso, por lo menos la mayoría de los que están siguiendo a Jesús eran peregrinos, que iban también con el mismo destino de Jerusalén a celebrar las fiestas de las Pascuas. Y aquí Mateo nos presenta el relato de esta historia y nos habla precisamente de 2 ciegos. ¿Sí? A través del Evangelio de Marcos podemos encontrar el nombre de uno de ellos, que es Bartimeo. ¿Sí? Lucas habla de un ciego también. Entonces, el pasaje es el mismo. Depende de la narración que cada evangelista da al pasaje, pero aquí Mateo nos está presentando a 2 personajes, 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Mateo y Marcos hablan precisamente de la salida de la ciudad, como vemos en el versículo 30. Dice, he aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Depende el ángulo con el que se cuente una historia o una narración. Pudiera haber contradicción probablemente en los evangelios, porque unos evangelios dicen que era a la entrada de la ciudad, otros que dicen a la salida de la ciudad. Depende del ángulo con el que lo vean. Lo cierto es que este hecho sucede justamente a las afueras de la ciudad de Jericó. Y como vimos también en Marcos, que el Señor está en esta ciudad y se hospeda precisamente en esta ciudad, en la casa de Zaqueo, podemos deducir que el Señor estuvo en la ciudad, salió de la ciudad, obró el milagro, luego regresa a la ciudad, se encuentra con Zaqueo y se hospeda con él. Recordemos las palabras que le expresa a Zaqueo cuando está arriba del sicómoro. ¿Sí? Le dice, bájate de ahí que he decidido pasar en tu casa este día estaré en tu casa. ¿Sí? Entonces, probablemente al entrar a la ciudad es cuando se encuentra un ciego que hace la súplica precisamente al Señor Jesucristo y no tuvo respuesta, de modo que cuando salía de la ciudad vuelve a encontrarse con el ciego, pero ahora en compañía de otro ciego más. ¿Sí? Y los 2 empiezan a clamar precisamente al Señor Jesucristo. ¿Sí? Si nosotros vemos en Lucas, después de este hecho, añade precisamente el hecho del encuentro con Zaqueo. ¿Sí? Entonces,
las multitudes están siguiendo a Jesús y van con un destino también hacia la ciudad de Jerusalén. Pero vemos también que entre las multitudes hay diferentes condiciones y diferentes intereses personales. Hay personas que siguen a Jesús de manera honesta, sincera, de entrega a Él, pero hay personas que también están siguiendo a Jesús de manera egoísta, de manera personal, buscando errores, fallas en Él para poder criticarle y para poder desacreditarle. ¿Sí? Pero si Mateo nos está hablando de una gran multitud, podemos entender entonces que entre la gran multitud hay un gran bullicio. Hay gran murmuraciones, grandes palabras que puede haber, por lo cual Mateo dice, versículo 30, que estos dos ciegos, al encontrarse en esta situación, dice que estaban sentados junto al camino. Podemos ver entonces que estos, por la condición humana en la que se encuentran, de estar ciegos, ellos dependían precisamente de la generosidad de las personas. ¿Sí? Siempre, cuando habla de los ciegos, siempre vamos a encontrar la historia de dos ciegos. ¿Por qué? Porque era muy común entre estas personas apoyarse o sentirse más en confianza o más seguros entre ellos cuando estaban los dos juntos, ¿sí? O más ciegos que padecían de la misma situación. Era para ellos como sentirse con seguridad, ¿sí? Imploraban la limosna de quienes pudieran compadecerse de ellos, y de eso era de lo que vivían, de lo que podían recabar en el día. Se puede decir entonces que estos hombres vivían al día, estaban al día y dependían cada día del sustento. ¿Sí? Se les consideraba en este tiempo a este tipo de personas un problema social. No eran bien vistos, no eran personas que se les miraba de una buena manera, al contrario, se les criticaba. Por la historia podemos ver que estos ciegos conocían o tenían referencias del Señor Jesucristo, habían escuchado de Él. El Señor no pasaba desapercibido en cualquier pueblo, aldea o ciudad que se encontraba. ¿Por qué? Porque Él ha estado durante 3 años, más de 3 años, predicando el Evangelio. Aunque no le conocían de manera personal, de oídas, habían escuchado de Jesús y sabían quién era, sabían de lo que Él estaba haciendo, por lo cual, al escuchar el alboroto de la multitud, ellos hacen una pregunta en Lucas capítulo 18, del versículo 35 y 36 y 37, dice: y aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello, y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces, Jesús no pasa desapercibido. A pesar de la condición de ellos de estar ciegos, habían escuchado de Jesús. Y al enterarse precisamente que es Jesús el que está pasando, al preguntar ellos, es cuando viene entonces el grito o el clamor de estos dos hombres. Obviamente no podían dejar de pasar esa oportunidad única para recobrar la vista. ¿Sí? Era la oportunidad, si lo parafraseamos a este tiempo, la oportunidad de su vida de poder recibir sanidad física para sus ojos. ¿Sí? Por lo cual, versículo 30, ellos empiezan a gritar al oír que Jesús pasaba. Gritaron, dice, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando nosotros vemos aquí en el pasaje la palabra gritaron, el verbo gritar, da la idea de una intensidad, de algo fuerte, de algo perseverante, algo intenso. La oportunidad de su vida estaba al frente. El Señor Jesucristo estaba cruzando cerca de donde ellos estaban, entonces ellos intensamente empezaron a gritar. Obviamente, como les dije, hay una multitud, la multitud provoca bullicio. No sé si ustedes han estado en un auditorio o en un estadio donde hay mucha gente. Entre el bullicio es muy imposible comunicarse de una fila a otra por el mismo alboroto de la gente. Entonces algo similar está ocurriendo aquí. Y para ellos hacerse notar o hacer que Jesús escuche, tenían que gritar de manera intensa un grito
que sobrepase aún el bullicio de la multitud. Y vemos entonces, versículo 30, lo que estos hombres gritaban. Y hay dos cosas importantes que podemos ver en el grito de ellos. ¿Sí? Ellos están gritando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué es lo que estos ciegos están declarando? ¿Qué es lo que estos ciegos están diciendo con sus voz? Están declarando algo que no es normal, algo que no es común entre las personas. Encontrar este tipo de clamor, este tipo de grito, de expresión, no era común, al contrario. Anteriormente se estudió también en Mateo capítulo 9 el pasaje de 2 ciegos también, y vemos cómo la declaración que ellos están haciendo es muy importante. Las multitudes están escuchando lo que ellos están declarando, y ellos están declarando dos cosas importantes: que no cualquier persona lo hace, no cualquier persona está capacitada para hacerlo, solamente la persona que ha recibido un don especial puede hacerlo, con sinceridad. ¿Sí? La primera palabra que ellos expresan es precisamente declarar que Jesús es el Señor. Declarar que Jesús es el Señor. Y eso no es común, eso no es normal, eso no lo hace cualquier persona. ¿Sí? Humanamente nadie tiene a Jesús como Señor. Y lo voy a decir de esta manera: cristianamente muchos no tienen a Jesús como Señor. Y esa es la diferencia que marca. ¿Sí? Tener a Jesús como Señor es tenerlo a Él como el supremo de todo, en el cual nosotros nos sometemos y obedecemos sus mandamientos. Tener a Jesús como Señor es vivir de acuerdo a lo que Él dice y obedecer cada día sus mandamientos. Por eso digo, en otras iglesias, no aquí, hay muchos que no obedecen al Señor, no viven como Él manda o demanda que vivamos, sino al contrario, vivimos un cristianismo ligero, light, suavecito, que no ofendamos a nadie ni vivamos con nuestras vidas un testimonio real de lo que el Señor es para nosotros. Estos dos hombres que no están viendo a Jesús físicamente, ya lo están viendo espiritualmente. Han recibido un don especial en sus vidas para poder declarar estas verdades o estas palabras que para ellos, tal vez hasta ellos mismos no comprendían lo que estaban gritando, pero lo estaban declarando. Y declarar a Jesús como Señor es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12. Es el versículo 3. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 3: Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Entonces lo que ellos están declarando es una obra del Espíritu Santo en su vida. Ellos están declarando lo que el Espíritu Santo ha puesto en sus corazones y en sus mentes, y lo están haciendo con intensidad, con libertad, con gozo en sus corazones. Están declarando: Señor, Hijo de David. ¿Sí? Reconocer precisamente a Jesús como Señor es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La otra expresión que ellos están haciendo es declarar precisamente que Jesús el Señor es el Hijo de David. Lo están reconociendo como el Hijo de David, como ese Mesías que estaban esperando los judíos y que muchas veces rechazaron su obra, rechazaron su ministerio, y ellos lo estaban aceptando y declarando: tú eres el Hijo de David. Es decir, es el Rey verdadero, el Hijo de Dios, el ungido que viene a rescatar precisamente o a cumplir la obra mesiánica que Dios ha puesto sobre la vida de Jesús.
Las obras que Jesús estuvo haciendo a lo largo de 3 años revelaban precisamente su ministerio mesiánico, hasta el punto de que un fariseo importante en Juan capítulo 3 lo reconoce y hablando con el Señor Jesucristo le dice, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer la obra que tú haces. O sea, mentalmente conocían, no podían tener una objeción o algo que declarar en contra del Señor, porque la evidencia estaba. Nadie puede hacer lo que Jesús hace. Por eso Nicodemo le dice, sabemos que vienes de Dios, sabemos que tú eres de Dios. Más adelante vemos que Nicodemo fue uno de los fariseos que fueron rescatados por el Señor, porque tuvo convicción en su corazón acerca de quién es Jesús en su vida. ¿Sí? Entonces, estos hombres ciegos están haciendo 2 declaraciones importantes para nosotros, para nuestras vidas como creyentes. Hacer esta declaración no es común, es la obra del Espíritu Santo, y declarar que Él es el Señor es declarar que Él es el que me gobierna, Él es el que me domina, Él es el que está gobernando mi voluntad, y mi voluntad la someto totalmente a Él. Reconocer que Él es el Hijo de David es reconocer entonces que Él es el Hijo de Dios, el ungido de Dios que vino a hacer una obra por nosotros. Humanamente no podemos determinar qué tan profundo era el conocimiento de estos hombres o qué concepto tenían acerca de Jesús, pero lo que podemos ver es que en ellos ha sido depositada una fe que no es común, una fe que viene de Dios. Recordemos que Romanos 10 nos dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. Ellos habían escuchado de Jesús, tenían conocimiento de lo que las personas le decían, fue suficiente para ellos tener esa fe que Dios les da y poder declarar precisamente estas expresiones. ¿Sí? Debemos aprender entonces que tenemos que aprender a aprovechar la oportunidad que se presenta en nuestras vidas en relación con el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice, pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio. He aquí ahora es el día de salvación. Este era el día importante para estos 2 ciegos. Este era el día para ellos, el día propicio que Dios dispuso para que ellos conocieran a su Salvador. Este fue el día importante para ellos y ellos estaban aprovechando ese día que Dios les ponía en su caminar. Entonces vemos 2 declaraciones importantes en estos ciegos: declarar que Jesús era el Señor de sus vidas, declarar que Él era el Hijo de Dios, el Hijo de David, por lo cual ellos estaban haciendo un grito incesante o perseverante de sus vidas, un clamor intenso que salía de lo más profundo de su corazón, y expresaban las palabras, ten misericordia de nosotros, al final del versículo 30. Después de declarar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de David, al reconocer precisamente esto, entonces ellos vienen y suplican misericordia por su vida. El grito de ellos da la idea de un clamor incesante, intenso, perseverante, fuerte, hacia el único que puede traer salvación a sus vidas. Si se dan cuenta, vemos el grito, vemos este versículo, ellos están haciendo la declaración del Señor, de Hijo de David, y están pidiéndole misericordia. ¿En dónde están dejando su sanidad? Se están olvidando. ¿Por qué? En el capítulo 9 de Mateo, el Señor le presentan un paralítico. ¿Sí? Llevan un paralítico con él. Y el Señor le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesucristo fue criticado por esas palabras. ¿Por qué? Porque esas palabras solamente las expresaba Dios. Y el Señor demuestra su deidad levantando al paralítico. Aquí vemos algo similar. Estos 2 ciegos, a pesar de tener una condición
física en sus cuerpos, se olvidan de esa condición. Y al declarar precisamente que Jesús era su Señor y que era el Hijo de David, le piden misericordia. Misericordia. Y eso nos muestra a nosotros cómo venir al Señor. Muchas veces venimos al Señor poniendo nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestras luchas primero antes de que reconocerle a Él como Señor y reconocerle como Hijo de David. Y estos hombres están haciendo a un lado precisamente su condición. Clamar con esta intensidad es derramar tu alma ante el Señor. Llegar a este punto de expresar un clamor intenso por el Señor es cuando tú estás en total dependencia de Dios, derramando tu alma totalmente al Señor. ¿Sí? Derramar tu alma al Señor, esto es clamar. Y esto de derramarse ante el Señor solamente lo puede hacer el creyente. El creyente es el único que puede clamar en esta intensidad al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está haciendo esa obra. Vemos Romanos 8:26. Para llegar a este clamor intenso de derramar nuestra alma, es una obra que solamente el Espíritu Santo trae a nuestras vidas y a nuestro corazón. Romanos 8:26 dice: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede por nosotros en nuestro clamor. En este tipo de clamor intenso de derramar nuestra alma, es el Espíritu Santo el que habla a veces por nosotros. A veces no expresamos palabras, solamente hay clamor intenso de lo más profundo de nuestro corazón, pero es el Espíritu el que está hablando, porque está haciendo una obra en nosotros, está quebrantando nuestras vidas, que es lo que hace, quebrantar nuestro corazón, romper, como dicen Oseas, el barbecho, esa tierra dura de nuestro corazón, y que la palabra penetre lo más profundo de nuestro corazón. Es entonces cuando viene el clamor intenso hacia Dios para pedir misericordia, como lo hace estos dos ciegos. Ten misericordia de nosotros. Dios promete responder, pero lo hace cuando nosotros clamamos a Él. Si no clamamos a Él, no va a haber respuesta. Dios es el que instruye el hecho de clamar a Él en Jeremías 33:3, cuando dice: clama a mí y yo te responderé. Pero tienes que clamar, tienes que derramarte ante Dios, derramar tu alma, tu corazón totalmente a Dios y depender totalmente de Él. Solamente entonces Él va a responder. Porque si no hay un clamor, hay un falso petición de nosotros. Muchas veces somos egoístas, queremos cosas egoístamente para nosotros, pensamos en nuestra comodidad, pero Dios no te va a responder ahí. Dios te responde cuando hay un clamor intenso, cuando hay un clamor sincero, un clamor genuino de tu corazón, cuando tu alma se derrama totalmente ante Él y el Espíritu empieza a interceder en favor tuyo. Entonces viene la promesa de Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te voy a responder. ¿Cuándo? Cuando encuentra el clamor. Una oración como ritual, como algo que tú recitas, como una costumbre de orar y recitar algo que ya tienes de memoria, no tiene respuesta. No tiene una respuesta favorable de parte del Señor. Pero un clamor sincero, un clamor genuino, un clamor intenso, perseverante, de la persona que realmente está necesitada, sí hay respuesta de parte de Dios. Llegamos al versículo 31. Dice: y la gente los reprendía para que se callaran. ¿Sí? Siempre el enemigo va a oponerse, siempre el enemigo va a poner obstáculos en nuestras vidas para que nosotros no vengamos en arrepentimiento al Señor, en derramamiento de nuestra alma, en sinceridad de nuestro corazón. Va a poner obstáculos para que no exista eso. Siempre va a provocar que el clamor del que está sin esperanza sea interrumpida. Y lo vemos aquí
Estos hombres están derramando su corazón y la gente está reprendiéndoles para que se callen. ¿Sí? Pero la necesidad que ellos tienen no permite que ellos se echen para atrás. Al contrario, gritan más fuerte, más intenso. Gritaban aún, lo vuelven a hacer, dice, ellos gritaban más aún, más fuerte, para que el Señor les escuchara. Y vuelven a expresar las palabras: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos no están expresando la necesidad física que tienen, ellos están pidiendo misericordia, y misericordia solamente la podemos obtener en Dios. ¿Sí? Solamente Dios es el que tiene misericordia de nosotros. Él nos da algo que no merecemos. Ellos están pidiendo algo que ellos no merecen. Esa convicción la da el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no vamos egoístamente, vamos en total humillación de nuestra vida, de nuestra alma, en total dependencia de Dios, con nada que ofrecer, solamente pedir misericordia de parte del Señor. La condición de ellos era evidente. Es evidente que ellos están ciegos, que están dependientes tal vez de los hombres, de los familiares, pero ellos ahora están diciendo: Señor, ten misericordia. Y llegar a ese punto de pedir misericordia es reconocer el destino final que nos espera. ¿Sí? ¿Cuál es el destino final que nos espera si no nos arrepentimos sinceramente? El infierno. Y pedir misericordia a Dios es suplicar: Señor, ten misericordia de ese destino final que me espera, de esa situación en la cual el Señor mismo estará derramando su ira sobre las personas que no han creído, sobre las personas que no han venido al Señor en fe. Ellos están expresando una oración intensa, una oración perseverante, y esa oración perseverante se convierte en una lucha santa del alma que se derrama ante la presencia del Señor. Jesús nos enseñó a orar de esta manera, de una manera intensa. Quiero que vea conmigo Lucas 18, versículo 1. Dice Lucas 18, versículo 1, y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos deberían orar en todo tiempo y no desfallecer. Ya conocemos la parábola, ya conocemos la historia de esta viuda y el juez injusto, pero el Señor lo que quiere enfatizar, esa oración intensa que cada creyente tiene que estar haciendo. Cada creyente tiene que estar en esa disposición de clamar a Dios cada día, cada amanecer, cada mediodía, cada atardecer, clamar a Dios intensamente. El Señor lo ha dejado plasmado para que el creyente viva de esta manera y pueda recibir la bendición que Dios da. En el Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículos 7 y 8, el Señor también enseñó a sus discípulos las 3 reglas de la oración, que es pedir, buscar y llamar para ser atendidos. Y eso habla de ser constante, no dejar de orar, no dejar de estar en esa comunión con Dios. Dios quiere siempre estar al pendiente de nuestras vidas y que siempre dependamos de Él y estemos conscientes que si separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él no podemos hacer nada. El estar orando de esta manera intensa o continua no quiere decir que necesitemos la insistencia para conocer la necesidad, sino que la insistencia de quien ora se da cuenta de cuánto necesita de Dios y lo grande que es Dios cuando responde. ¿Sí? El estar orando así no es que Dios ocupe de nosotros insistirle para que conozca mi necesidad, no, es al contrario. Es para nosotros la insistencia de reconocer cuánto necesitamos a Dios, cuánto necesitamos de Él y lo grande que es Dios cuando responde. Es una experiencia para nosotros, por lo cual podemos decir que la gloria en la oración es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Los ciegos son un ejemplo para nosotros
en la oración, y lo podemos ver en este pasaje. Número 1, son ejemplo de humildad. Los ciegos al venir al Señor son un ejemplo de humildad para nosotros, porque claman a Dios, apelan a la compasión de Dios y no a su condición física. Ellos no están diciendo, somos ciegos, necesitamos de ti. Ellos están declarando, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Están actuando de una manera humilde, no están exponiendo su condición ante Dios. En Lucas 23, 42 y 43 vemos la historia del hombre que está clavado en la cruz a un lado del Señor Jesucristo. Y él expresa estas palabras al Señor Jesucristo y le dice, Señor, acuérdate de mí, recuerda de mí. No está excusándose, no está exponiendo su condición, no está diciendo su historia, solamente le está diciendo al Señor, acuérdate de mí. Y el Señor le responde y le dice que en ese momento él tendrá vida eterna. En ese momento el Señor obra en su vida, en su corazón, ¿sí? Y le da vida eterna. Muchas veces no sabemos cómo pedir o qué pedir al Señor o cómo orar, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros y Él intercede por nosotros, así como lo vimos en Romanos 8, 26 y 27. Él traduce nuestra necesidad hacia Dios al lenguaje divino. El Espíritu Santo habla por nosotros en un lenguaje que solamente Dios conoce y entiende, ¿sí? Por lo tanto, estos dos ciegos son un ejemplo de humildad para nosotros. Número 2, son un ejemplo de fe en la oración. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo una confesión única. Están declarando que Jesús es el Señor y están proclamando que Él es el Hijo de David. Y eso es tener fe. La fe ha sido depositada en sus corazones y los hace declarar esto. Por lo tanto, ellos están haciendo una confesión que su poder es suficiente para su necesidad. Al declarar la obra o el título que le dan al Señor Jesucristo como Hijo de David, ellos estaban enfatizando o declarando con su propia voz la obra mesiánica que el Señor Jesucristo iba a hacer, como dice Isaías 61, 1. Todas esas obras mesiánicas de dar vista a los ciegos, de hacer caminar a los paralíticos, de restaurar nuestras almas, es la obra del Señor Jesucristo. Y ellos lo están haciendo, como les dije al principio, a lo mejor no tenían mucho conocimiento, no tenían profundidad de saber realmente quién es Jesús, pero estaban haciendo una declaración no natural de ellos, una declaración que el Espíritu Santo les hablaba a sus vidas y declaraba por ellos y les hacía declarar todas estas verdades, por lo cual ellos estaban teniendo una fe que tampoco era natural en ellos, una fe que era depositada en ellos. Muchas veces creemos mentalmente en Jesús, creemos que Él es poderoso, pero debemos reconocer en nuestro clamor, en nuestra oración, nuestra necesidad y afirmarnos también en nuestra fe. Es la misma situación que se presentó con Pablo cuando declara las palabras de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decirlo es muy fácil. Podemos memorizar el texto, está fácil, hasta los niños lo declaran y mentalmente lo decimos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta un boxeador hace muchos años salió con su capa y decía Filipenses 4:13. Eso es mental. Declararlo con nuestro corazón es tener fe precisamente en Dios, que la circunstancia que viene a nuestras vidas, enfermedad, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas laborales, aún con nuestros trabajos, y poder decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo, eso es tener fe. Una fe que no es natural, no de manera intelectual, sino de manera convencida, como lo hacen los ciegos también. Podemos ver en Marcos 10:50 el pasaje paralelo que estamos estudiando y vemos que uno de los ciegos en el versículo 50 acciona en su fe. Al tener esa fe, cuando Jesús le llamó, versículo 49, Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate,
levántate, que te llama. ¿Qué hizo el ciego? Arrojó su manto. Eso es tener fe. Eso es accionar en fe. ¿Por qué? Porque el manto era, pudiéramos decir, la prenda más valiosa para un ciego, era con lo que se cubría de los problemas climatológicos y aún de los fuertes vientos polvorientos que probablemente por esa situación tuvieron la enfermedad de sus ojos o fueron ciegos de nacimiento. Era con lo cual se cubría. Pero cuando Jesús llama, cuando Jesús le dice traerlo, y le dicen las personas, anímate, Él te está llamando, actúa con una fe totalmente, arrojando su capa, es decir, despojándose de lo que tiene, porque ahora lo más valioso está por venir. Número 3, son ejemplos también de perseverar en la oración. Y lo vemos precisamente en el versículo 31, cuando la gente los reprendió, no se callaron. Ellos continuaron clamando al Señor, continuaron gritando y declarando que Jesús era el Señor, que Jesús es el Hijo de David, y a Él estaban pidiendo misericordia. No había dificultad que impidiese su clamor. Mientras más grande sea la dificultad, mayor es el milagro que Dios hará en tu vida, o lo que Dios hace para resolverlo. ¿Es muy grande el problema que estás enfrentando? ¿Es muy grande la situación familiar que tienes, laboral, con tus hijos? Pues déjame decirte que es más grande lo que Dios va a hacer contigo y con tu familia. Ellos no se amedrentan ante las multitudes cuando quieren callarlos, cuando quieren, porque dice aquí versículo 31, los reprendían, o sea, los regañaban, como diciendo, cállate. No, ellos gritaron más fuerte, fueron perseverantes ante la situación que estaban enfrentando. Derribaron los obstáculos que se les presentó para la oración. Tristemente, muchas veces, hermanos, y esto no es para desanimar, sino para tener en cuenta que muchas veces el obstáculo más grande o más fuerte que podemos presentar está en la misma iglesia. Está aquí entre los mismos hermanos, porque muchas veces podemos ser hermanos que podemos causar tropiezo a otro hermano. Podemos ser de tropiezo para ellos. ¿Sí? Y lo vemos en el versículo 31. Los obstáculos que presentaron estos hombres, estos ciegos, eran los seguidores de Jesús. Eran precisamente los seguidores de Jesús, los que venían, la multitud que venía con Él. Son los que estaban poniendo obstáculos a estos ciegos para que ellos clamaran. ¿Sí? Dice versículo 31, y la gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más aún, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas veces somos nosotros mismos los que podemos ser de desánimo para otro hermano. Hay dos situaciones o cosas que podemos ser nosotros para otro hermano. Podemos ser una piedra, de hecho somos piedras, pero la piedra tiene dos funciones en la persona. Si la piedra usted la pone en el camino, esa piedra puede ser para que otra persona se tropiece. ¿Sí? Al caminar tropieza y cae. O bien, si la persona ocupa subir a un lugar, esa piedra puede ser como un peldaño para subir. Una ayuda para que crezca, una ayuda para que suba. Entonces somos llamados a ser piedras de peldaño, no piedras de tropiezo. Piedras para que otro hermano o hermana o joven pueda crecer, no para que él caiga. ¿Sí? Versículo 32. Deteniéndose Jesús, los llamó y dijo, ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Jesús hace un alto en su caminar al escuchar este clamor. ¿Sí? Según el Evangelio de Marcos, el Señor está mandando a otros que estaban con Él para que llamaran a esos ciegos. Marcos 10, versículo 50, nos da el nombre de uno de esos ciegos, es Bartimeo,
que fue el ciego que arrojó su capa, que depositó toda su fe en el Señor y corrió hacia Cristo. Como les dije, la capa era una prenda valiosa para ellos, era la prenda donde ellos se protegían del clima, de los vientos, también donde ellos guardaban tal vez sus limosnas que recibían cada día. Pero si Jesús lo iba a sanar, ¿para qué iba a ocupar la capa? Ya no iba a ser necesaria la capa para él. Su tesoro ya no es la capa, sino el Señor Jesucristo. El hecho de que Jesús llamara a este ciego es la gracia de él. Dios es el que llama, Dios es el que obra en la vida de las personas. Él muestra su misericordia. Los ciegos habían pedido misericordia en el versículo 30, ellos estaban pidiendo misericordia. Pues bien, Dios llama para dar misericordia. Él es el que llama a salvación, Él es el que hace la obra en nuestras vidas de principio a fin. Él está haciendo una obra en nosotros, nos está llamando y derrama su misericordia y su gracia a través de nosotros. La oración no trae favor de Dios, sino que eleva al creyente hasta el trono de la gracia, donde encuentra ayuda para un oportuno socorro. Eso lo vemos en Hebreos 4:16. Si es la oración la que nos lleva a la gracia de Dios, donde podemos encontrar esa ayuda que necesitamos, esa gracia, esa misericordia que estos hombres buscaban, la encontraron en Cristo. Esa gracia y misericordia que nosotros necesitamos, la encontramos en Cristo. Es a través de la oración ferviente, constante, que podemos encontrar esa gracia en nuestras vidas. Los ciegos acuden con confianza porque Jesús los está llamando. Jesús es el que los está llamando. Marcos 10:49. Ellos responden al llamado del Señor. Igual el creyente es llamado por Dios a acercarse con confianza. Pero para eso se requiere un corazón sincero, es decir, sin nada que ocultar, sin nada que esté oponiéndose en nuestras vidas para poder relacionarnos con Dios. Hay una situación que impide esa relación con Dios, que es la hipocresía. Si nosotros somos hipócritas en nuestro caminar o en nuestra vida espiritual, eso impide la relación con Dios, ¿sí? El pecado y la hipocresía cierran ese conducto, esa unidad con Dios, esa comunicación con Dios. Es necesario una sinceridad de nuestro corazón. Hebreos 10:22. Ya voy a terminar, hermano, no se desesperen. ¿Sí? Ok. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ahí está la respuesta a la oración. Debemos de acercarnos con un corazón sincero. La hipocresía pone una barrera, pone una pared que impide la comunicación con Dios. La sinceridad abre esa barrera, penetra en nuestro corazón o nuestros deseos en nuestro corazón a través del Espíritu Santo y nos conecta con Dios y recibimos la bendición que Dios da. Y como lo vemos en el pasaje, a través de una pregunta que el Señor Jesucristo les hace: ¿qué queréis que yo haga por vosotros? La pregunta dice, bueno, dirán ustedes, el Señor es poderoso, conoce todo lo que podemos estar pasando, la situación que nos esté presentando, conoce a los ciegos, sabe su condición, sabe de qué manera están viviendo, pero Él hace una pregunta: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por vosotros? El Señor conoce la necesidad, pero quiere que ellos testifiquen su necesidad y que reconozcan personalmente esa necesidad. A ese es el punto que el Señor nos lleva siempre, a testificar nuestra necesidad y que realmente dependemos de Él, necesitamos de Él para nuestras vidas. No podemos vivir sin este reconocimiento. Por eso empiezan los primeros versículos. Ellos expresan un reconocimiento: Jesús es el Señor,
Jesús es el Hijo de David, a Él están pidiendo misericordia. La necesidad ya está, y el Señor cuando pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Por ustedes. Ellos responden, que nuestros ojos sean abiertos. Era lo único que deseaban, que sus ojos fueran abiertos. Esos ojos que estaban cerrados a la visión natural, estaban pidiendo ahora que esos ojos fueran abiertos. Ellos estaban demandando con la fe que ya estaban demostrando anteriormente, en los versículos anteriores, que el Señor, el Hijo de David, obrara un milagro. Al expresar ellos, Hijo de David, estaban reconociendo su obra mesiánica. Y una de esas obras mesiánicas era poder dar vista a los ciegos. Ellos ya habían declarado, tú eres el Hijo de David, mi fe está puesta en ti. Ahora ellos están diciendo, Señor, que mis ojos sean abiertos. Deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Y hermanos, esto nos lleva a una aplicación espiritual para nuestras vidas. A veces habemos ciegos aquí que no vemos realmente. Ciegos espirituales que no tienen una visión espiritual, que no tienen realmente la visión de quién es Jesús en tu vida, quién es Jesús para ti. No tienes una revelación real de quién es en tu vida. Y muchas veces el Señor te está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Hermanos, es la oportunidad de tu vida. Señor, abre mis ojos espirituales. Trae esa iluminación a mi vida espiritual. Que mis ojos sean abiertos a ti. Poder verte, poder contemplar tu gloria, poder experimentar esa relación real con el Señor Jesucristo, como lo hizo Job. Al final, en el capítulo 42, cuando expresa, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Esa es la idea que quiero transmitir ahora, hermanos. No tener a Jesús solamente de oídas, no tener solamente a Jesús de manera intelectual, sino que exhortar a poder verle de manera espiritual, poder ver al Señor Jesús obrando en tu vida, obrando en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu vida laboral, ahí con tus compañeros de trabajo. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Fue la oración que Pablo expresó en Efesios capítulo 1, verso 18. Uno 18 dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Este es el deseo de Pablo expresando a la iglesia de Éfeso, que nuestros ojos de vuestro corazón sean iluminados. Y es el mismo deseo que podemos transmitir hoy, que nuestros ojos sean iluminados. El Señor está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Exprésale ese deseo, que mis ojos sean abiertos. ¿Sí? Es necesario que nuestros ojos sean abiertos para poder entender al Señor. 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. No las puede entender, porque se discierne espiritualmente. Para poder entender al Señor ocupas esa visión espiritual que Dios obre a través de ti, puedas entender y conocer al Señor. ¿Sí? Para eso ocupamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. El versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Cómo entender a Dios? ¿Cómo comprender a Dios? ¿Cómo conocer a Dios? El Espíritu Santo obra en tu vida, como lo ha hecho con estos ciegos. Les trae una revelación personal, privada,
y ellos lo declaran en fe, ponen su confianza en Jesús y ahora le están expresando al Señor: que mis ojos sean abiertos. Los ojos iluminados no son los físicos, sino los espirituales. Dios quiere abrir tus ojos espirituales. Y cuando quiero decir esto, que quiere abrir tus ojos, no estoy hablando de un conocimiento intelectual, no quiero expresar esto que tú puedes tener más conocimiento intelectual. Hay capacidad humana, hay personas muy inteligentes que pueden conocer mucha Biblia, mucha escritura, pueden armar un sermón, pueden armar un devocional, tienen una capacidad increíble, pero no se refiere a eso, se refiere a que abras tus ojos espirituales, que vivas una experiencia íntima, una experiencia personal con el Señor, y eso te va a llevar a tener una relación profunda con Él, una relación que va a afectar tu vida cristiana, una relación que va a afectar tu proceder, que muestres las virtudes de aquel que te llamó a pertenecer a una nación santa. Mostrar las virtudes es mostrar precisamente esas cualidades que el Espíritu Santo pone en tu vida para que tú las reflejes y vivas a través de eso. Esta es la oración que nosotros necesitamos hacer de manera intensa, perseverante, ferviente, y es: Señor, que pueda verte. Señor, que pueda verte, como lo dijo Job en el capítulo 42, al final, creo que versículo 5. Ahora mis ojos te ven. Ahora lo vivo de manera personal, esa experiencia contigo, ya no solamente de oídas, ahora lo vivo de manera intensa. Versículo 34. La petición de estos hombres, de estos ciegos, ha sido escuchada por Jesús y su poder es manifestado en ellos. Dice versículo 34, entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. ¿Se dan cuenta que el Señor no dice palabras? Él no expresa palabras. Al hacer la pregunta, ¿qué quieren que yo haga por vosotros? Ellos le dicen: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos, o sea, queremos ver. Jesús toca sus ojos y ellos pueden ver. No expresa ninguna palabra, solamente toca sus ojos. ¿Y cuál es la razón por la cual hace eso? Lo vemos en el versículo 34, en la parte A. Jesús, movido a compasión. O sea, su misericordia, derrama su misericordia sobre ellos, tiene misericordia de ellos. Y solamente toca sus ojos. Solamente tocando los ojos de ellos, ellos pueden ver. La compasión de Jesús o su misericordia es el amor que se fija en la aflicción que produce una necesidad. Es la compasión de Jesús. Es su misericordia y su compasión por ti. Él está viendo tu necesidad. Sin que tú le expreses, Él está viendo tu necesidad. Y está viendo la aflicción que estás pasando. Estás viendo la lucha que estás teniendo a través de esa necesidad. Al final del capítulo, del pasaje, vemos que después de ello ya no necesitaban la ayuda de otros, estos hombres, para valerse por sí mismos, porque ya pudieron ser independientes, pudieron desenvolverse por ellos mismos, pueden caminar y tomar un camino distinto. Mucha gente así actúa con el Señor, reciben un milagro de parte de Dios y se van por un camino. Estos hombres no van a hacer eso. Estos hombres van a mostrar gratitud hacia el Señor. Ellos terminan el pasaje, después de que recobran su vista, dice las últimas palabras: y le siguieron. Eso es señal de gratitud. La gratitud que ellos sienten ahora hacia quien hizo un favor sobre ellos, a quien resolvió un problema en sus vidas, en agradecimiento ahora ellos le siguen al Señor.
Es esa gratitud la que sentían, lo que les impulsó a seguir a Jesús al final del pasaje. De esta manera, a través de este pasaje, podemos ver la misericordia de Dios, dando luz a los que estaban sentados en tinieblas. También trajo salvación a la vida, abriendo los ojos espirituales de ellos. Y si tú sigues a Jesús en el camino, en entrega incondicional a Él, total, dependiente de Él, estás mostrando también tu gratitud hacia Él. Si el Señor ha obrado en salvación, si el Señor ha obrado en sanidad espiritual principalmente, debemos de vivir en agradecimiento a Él. ¿Sí? Vamos a orar. Hemos terminado. Padre Celestial, Señor, te damos gracias este día por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor, a través de tantos años, los que tenemos tiempo, o meses, o días, Señor. Hemos visto tu mano poderosa en nuestras vidas, has obrado grandemente, Señor. Pedimos que lo sigas haciendo, Señor. Nos disponemos a ti, Señor, en total dependencia de ti, Señor, sabiendo que nuestras fuerzas o nuestras capacidades son inútiles ante ti, Señor. Tú eres el que puede todo, tú eres el que resuelve todo, Señor, y queremos vivir en agradecimiento a ti, Señor, sabiendo que tú tienes palabras de vida eterna, como dijo el apóstol, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido. Amén.